el sector de los hidrocarburos, ante todo, es un sector eminentemente internacional. El precio de los hidrocarburos no se puede regular a nivel de un país, lo rige el mercado y es un mercado internacional. El crudo, por ejemplo, el crudo de Brent, el WTI, así como hay otros 4 o 5 más precios como los que existen en Indonesia, por ejemplo. Entonces es un mercado internacional, es decir, como industria es una industria eminentemente internacional. Entonces, esa caracterización de la industria hace que esos contratos sean contratos internacionales. ¿Qué importancia tiene la calificación o qué relevancia tiene la calificación de ser internacionales los contratos? Para efectos de arbitraje, ¿qué efectos tiene esto? ¿Por qué las compañías privadas, inversionistas extranjeras, después de tantos años y de mantenerse una tradición de las agencias nacionales de no pactar arbitraje internacional, sino el arbitraje doméstico, ¿por qué siguen insistiendo? Entonces, ese es nuestro primer tema y vamos a iniciar con el doctor Héctor sobre el particular. Bueno, muchas gracias, Gustavo, muchas gracias a todos los que se animaron a venir, inclusive después del almuerzo, y por supuesto al Centro de Arbitraje de la Cámara de Comercio por esta invitación. Solamente quisiera aclarar inicialmente que hace 29 años no trabajo con Raisbe, Clara, Rodríguez, Rueda y González. Sigo siendo buen amigo de ellos, pero hoy en día trabajo en una firma que se llama Filippi, Prieto Carrizosa, Ferrero, Deu y Uría. Dicho lo anterior, digamos, encontramos que el tema del arbitraje de una compañía petrolera o siempre se va a encontrar con el Estado de una forma u otra. Y eso significa que el Estado siempre va a buscar tener una protección respecto de la ley aplicable en las disputas que ocurren. No obstante lo anterior, pues existen algunas situaciones derivadas de la ley 1563 que plantean algunos interrogantes y no voy a tratar de poner una posición necesariamente, sino plantear esos interrogantes. En primer lugar, quería referirme a una parte del artículo 10 del decreto 1056 del 53 del Código de Petróleos, que entre otras hay que entenderlo como una norma que fue escrita hace 65 años. Dice: las compañías cuyo asiento principal de negocios estén en algún país extranjero que quieran establecerse en Colombia y celebrar con la nación o con particulares contratos sobre petróleo, deberán constituir y domiciliar en la cabecera del circuito de notaría de Bogotá, aunque no sean colectivas, una casa o sucursal, llenando las formalidades del artículo 470 y de sus concordantes del Código de Comercio. Casa que será considerada como colombiana para los efectos nacionales e internacionales. Esta norma de 1953 hay que leerla de cara a diferentes normas que las han sobrepasado. La primera de las normas que las habría sobrepasado sería el Código de Comercio, que es de 1970. Entonces, habría que ver cuáles son las normas aplicables y entender, digamos, lo que termina ocurriendo con las compañías extranjeras que tienen alguna presencia en Colombia en asuntos de petróleo a través del establecimiento de sucursales, más conocidas como la sucursal de sociedad extranjera, que no es nada diferente que una sociedad extranjera. Con ocasión de la expedición de la ley 1563, la cual empieza a regir a partir de octubre del 2012, el criterio de internacionalidad de los arbitrajes cambia. Era arbitraje internacional según lo dispuesto en la ley 315, el arbitraje que las partes pactaban que era internacional y que adicionalmente tenía unos factores de atribución internacional. La diferencia con la ley 1563 es que no hay necesidad de hacer ese pacto expreso en el sentido de acordar que sea un arbitraje internacional. Basta con que existan los criterios de internacionalidad al momento en que se suscribió el acuerdo para que el arbitraje sea internacional. Esto nos lleva a varias preguntas o varias hipótesis.
¿Qué significa que una ley de 1953 determine que para los efectos legales una sociedad extranjera es considerada como una sociedad colombiana o nacional, para efectos de las acciones a las que están dispuestas? ¿Y cómo se contrarresta contra la 1563, donde basta con que una de las partes tenga su domicilio fuera del país para que sea un arbitraje internacional? ¿Entendería uno la norma de 1953 como una norma proteccionista? El tema del petróleo para el país ha sido trascendental, probablemente es hoy en día y antiguamente el sector más importante, creador de una gran cantidad de empleo, creador de gran operación internacional, de hecho afectando la economía de manera clara. Es evidente, y digamos que los últimos 3 años sí que lo vimos claramente, como el precio del dólar con respecto al peso varía con ocasión del valor del petróleo. Y empieza a existir una especie como de pugna entre una compañía extranjera y el Estado colombiano, o las compañías del Estado colombiano, unas por pactar arbitraje internacional y las otras por pactar, el Estado por pactar arbitraje colombiano. Y los contratos que tienen pactadas las cláusulas claras, pues no van a ser un problema. Estuvimos revisando la cláusula de arbitraje que tiene la ANH y es una típica cláusula de arbitraje nacional. Si llegara a quedar una cláusula de esa índole en un contrato celebrado con una compañía extranjera, se podría presentar la discusión sobre si se debe regir o se debe llevar ese procedimiento como un procedimiento arbitral, y empezaría entonces a determinarse qué clase de procedimiento se tendría que seguir. La segunda parte de la ley 1563 sobre arbitraje internacional, el reglamento de arbitraje internacional del Centro de Arbitraje y Conciliación de la Cámara de Comercio de Bogotá, o del centro pues que fuera que lo fuera a conocer. La verdad es que hay tantas respuestas como expertos que se encuentran aquí en el público, y digamos la invitación sería a que en realidad la cláusula arbitral fuera no la cláusula esa de medianoche en que se va a cerrar el contrato y se va a incluir cuál va a ser el sistema de resolver las discusiones entre las partes, sino que verdaderamente determinen el alcance. Para los efectos de los contratos de petróleo y en atención a la alta regulación que pueda haber en los diferentes aspectos, el hecho de poder pactar que sea ley colombiana resultaría importante, por lo menos para las empresas del Estado. Muchas gracias, doctor Héctor. Antonio. Muchas gracias. Bueno, algunas ideas pues alrededor del tema que nos ha propuesto Gustavo. La primera es que desde el punto de vista político-jurídico, todas las compañías petroleras quieren pactar arbitraje internacional y no quieren pactar arbitraje nacional. Las causas son conocidas de todos ustedes, están más cómodos con un juez extranjero, están más cómodos de pronto con una ley extranjera, o sienten que otro foro es mucho más protector que el foro que pueda proveer Colombia. Eso es una constante y no es un problema de Colombia. Esa es, digamos, la primera idea. La segunda idea que quiero resaltar es que hay un contrasentido en la legislación colombiana, y el contrasentido es este: la ley colombiana prevé las hipótesis en que se puede pactar arbitraje internacional, pero no prevé hipótesis en que el contrato sea internacional. Entonces, si se tiene un contrato en que se den los elementos del arbitraje internacional, se puede pactar arbitraje internacional y se puede escoger procedimiento, sede, foro, idioma y ley. Pero si en ese mismo contrato en que se puede pactar arbitraje internacional no se pacta arbitraje internacional, como no hay una definición de contrato internacional que tenga una regulación completa, y
un juez colombiano es competente para conocer de ese caso, entonces ese juez colombiano le aplicará a ese contrato la ley colombiana por el hecho de ejecutarse en Colombia. Exigirá que ese contrato se presente o que se alegue en idioma castellano. El procedimiento tendrá que ser o el del código o el de la ley de arbitraje, o ahí sí da opción la ley para que se escoja pues un procedimiento que sea distinto. Entonces, con esto les quiero señalar no sé si decir la palabra injusticia, pero tal vez la jurisprudencia pueda corregir eso. Eso es la segunda idea. La tercera idea, como decía Héctor, el decreto 1053, que es el Código de Petróleos, tiene dos incisos, y el inciso primero fue derogado por la ley 1563 del 2012. Y el inciso que fue derogado establecía expresamente que los contratos, entiéndese, de exploración y de explotación, por la materia de que tratan y por el lugar de su ejecución, se considerarán como, primero, contratos colombianos y, en segundo lugar, sometidos al juez colombiano. Ese inciso primero fue derogado expresamente por el artículo 118 de la ley 1563. Entonces, uno debe entender que si sale del ordenamiento jurídico ese inciso primero y entra la ley 1563, que establece las hipótesis de arbitraje internacional que se dan en muchos casos, para no decir siempre, con los contratos petroleros, la consecuencia sería que la ANH y Ecopetrol podrían pactar arbitraje internacional. De hecho, el inciso segundo, que es el que está vigente, que dice que se considerarán como colombianos esos contratos, ni siquiera el propio Estado colombiano les dio trato de colombianos como tal, porque permite la protección diplomática en la cláusula Calvo que está en todos los contratos de asociación, y se dice expresamente: usted no puede intentar protección diplomática, entendiendo que existe protección diplomática, salvo que haya denegación de justicia. O sea que ni siquiera le dio trato de nacional, siendo que el decreto 1053 le da trato de nacional. Ahora, volviéndonos, sino llegando a la ley 1563, tenemos entonces que en la práctica petrolera ni la ANH ni Ecopetrol, no sé si decir permiten, quieren o entienden, pero no pactan arbitraje internacional, no lo hacen. Pero cuando uno ve las causales o las hipótesis de arbitraje internacional, pues uno ve que muchas de ellas dan para que puedan pactar arbitraje internacional. Por ejemplo, que tengan domicilio distinto o en estados distintos en el pacto arbitral. Entonces, por ejemplo, la ANH en las rondas, no sé si en todas, pero en muchas de ellas, exige que firme la casa matriz. Entonces hay un contrato en cuyo pacto arbitral hay dos partes con domicilios en estados distintos. La causal segunda es mucho más difícil porque dice que el objeto del litigio o el principal del contrato pues se ejecuten fuera del lugar del domicilio de las partes, pero por el tercero también podría caber la afectación de los intereses del comercio internacional, que es la famosa doctrina francesa Matea, que se debe interpretar como que hay afectación de esos intereses cuando quiera que pasen por una frontera internacional capitales, servicios y mercancías. Entonces, yo creo que estamos en una hipótesis en la cual sí se puede, pero no se quiere. Estaríamos en esa hipótesis. Muy bien, pues lo que queríamos resaltar es que pues este no es un tema nuevo, no es novedoso, pero sigue plenamente vigente. Y los que estamos dedicados al sector de los hidrocarburos en el trabajo día a día, nos vemos abocados a todos estos interrogantes y dudas y a absolver consultas que se siguen generando con las mismas preguntas. Yo recuerdo que el debate existió antes de la reforma de la ley arbitral de la última, en donde un grupo de abogados sosteníamos que no se podía pactar el arbitraje internacional y otro grupo de abogados sostenía que sí. Entre esos veo aquí al doctor Juan Manuel Garrido, que también se escribió un artículo sobre el particular en esa materia, pero el tema subsiste. Ahora,
El punto central hoy es que la ANH considera que los contratos son celebrados directamente por las casas principales o oficinas principales de las sucursales. Ellos no entienden celebrado el contrato como anteriormente sucedía en Ecopetrol, que se firmaba con la sucursal, porque normalmente eran contratos que se hacían con compañías de petróleos grandes o medianas, y cuando no tenían esas compañías la sucursal en Colombia, pues entonces, de acuerdo con la ley, tenía que incorporar la sucursal. Eso sigue existiendo igual, pero con la política de la ANH me parece que el tema y las dudas surgen con mayor dificultad, porque si el contrato es con la casa matriz, pues obviamente ahí ya tenemos el requisito del domicilio en distintos estados. Entonces, por ese punto, se van a abrir debates seguramente entre árbitros, cuando el arbitraje es de Cámara de Comercio, porque sabemos que así es la cláusula, en donde se va a debatir si el arbitraje es nacional o es internacional, y ahí nos metemos nuevamente en problemas porque pues no hay unidad de criterio en esa materia. Eso en cuanto a contratos de exploración-producción. En cuanto a contratos de midstream, normalmente los contratos de comercialización de crudos son celebrados por las compañías sometidos a ley extranjera y en que las prestaciones se cumplen fuera de Colombia, básicamente. Entonces son contratos que básicamente no están sometidos a la ley colombiana, salvo contratos de compraventa de crudos a Ecopetrol para efectos de refinación en Colombia. Entonces, pues ahí pues, se pueden presentar casos, pero eso no es, digamos, la mayoría de oportunidades donde se pueda presentar este tipo de debates. En los de transporte propiamente dichos, en los de transporte, tenemos que distinguir si estamos hablando de oleoductos de uso público o oleoductos de uso privado, porque en los oleoductos de uso público hay que celebrar un contrato de concesión para la prestación de un servicio público de transporte con el Estado, con el Ministerio de Minas y Energía. Ese contrato se le aplica exactamente la misma norma que estábamos viendo en el inciso segundo del artículo 10, comentado aquí por los doctores, que está vigente y que sigue vigente, no obstante que algunos consideran mediante interpretación que está derogado, pero yo les recuerdo que es un artículo especial en una normatividad especial, y las normas que se invocan para decir que lo derogó son normas de carácter general. Entonces, pues ahí seguimos con el problema. Si el oleoducto es de uso privado, pues ustedes saben que en el caso del oleoducto de uso privado no hay un contrato de concesión, sino que es un derecho de los exploradores, explotadores o refinadores para construir sus oleoductos, y lo que existe es una especie de licencia o permiso administrativo. Eso es todo lo que se da. Entonces, en los oleoductos de uso público, similar a lo que estábamos hablando anteriormente, en los oleoductos de uso privado, no. Si se trata de contratos de transporte con los transportadores en los distintos oleoductos que existen, pues ustedes saben que si se trata de terceras personas que no son propietarios, que tengan derechos reales sobre los oleoductos, sino que sean unos terceros, pues se celebra un contrato de transporte y se considera que el servicio de transporte respecto de esos terceros es un servicio público en virtud del artículo 212 del Código de Petróleos. Y entonces eso les agrega un elemento adicional, que es la regulación del servicio público de transporte, que no se nos presenta prácticamente en los contratos de exploración-producción, salvo que se trate de contratos de exploración-producción y la producción se destine al consumo nacional, porque entonces hay algunos que consideran que se tienen que aplicar las normas sobre la regulación de la prohibición de huelga en los servicios públicos del Código Laboral, y entonces así traen esa disposición para decir que en esos casos es un servicio público la producción y en consecuencia, y además un servicio público esencial si esos crudos se destinan a refinación nacional para efectos de generación de energía. Entonces pues tienen el problema de toda la regulación del servicio público. Entonces, el problema subsiste, y si ustedes son designados árbitros, van a tener el problema de si nos vamos por un arbitraje nacional o un arbitraje internacional, porque la norma no se los distingue. La otra cosa que quería llamarles la atención es que las compañías petroleras privadas extranjeras siguen insistiendo en la necesidad de pactar el arbitraje internacional, y a través de pactar el arbitraje internacional probablemente también el de pactar la ley extranjera. Ese es otro tema muy claro de política nacional, no arbitraje internacional y no se aplica la ley extranjera. Las compañías no insisten tanto en pactar ley extranjera porque prácticamente a nivel global
en los distintos países, salvo en aquellos que no tienen regulaciones o legislaciones avanzadas, pues hay una legislación propia, y entonces como se trata de un recurso natural sometido a la soberanía nacional en virtud de los principios de la Organización de las Naciones Unidas, pues entonces se consideran temas eminentemente soberanos y sometidos a la ley nacional. Eso ya lo saben las compañías y no insisten en que se pacte ley extranjera. Pero arbitraje internacional sí, y va a seguir la insistencia de esas compañías. Esto nos lleva al segundo tema que consideramos importante, que es, si entonces se abre la posibilidad del arbitraje internacional, ¿qué tipo de cláusulas se podrían pactar en esos contratos? Doy la palabra al doctor Antonio Aljure para que aborde este tema y después al doctor Héctor. Sí. Quiero cerrar con una reflexión sobre el tema pasado. Yo considero que en el debate de un contrato petrolero, de si el arbitraje es internacional o es nacional, mi consideración al respecto es esta, que si la calificación ex post facto, así sea al final de todo el proceso o en el momento que sea, es que es internacional, nada lo afecta el hecho de que se le haya dado un trámite de arbitraje nacional, porque en el arbitraje internacional no es cuestión de problema la nacionalidad de los árbitros, el idioma, la ley y el procedimiento. Pero a la inversa no opera. Si es nacional, no se puede convertir en internacional por el querer de las partes o por la voluntad de las partes. Entonces no hay puerta giratoria, porque solamente funciona siendo internacional y se sigue como nacional, no habría problema, pero siendo nacional y se sigue como internacional, pues sí hay problema. Entonces quería cerrar con esa reflexión. Ahora el tipo de cláusulas. Está muy ligado con el tema anterior. Si las compañías petroleras quieren que el arbitraje sea internacional y no esté sometido a la ley colombiana, además de las razones que normalmente se esgrimen como tener otro tipo de jueces o un foro más protector, en realidad lo que quieren desde el punto de vista del derecho internacional es poder introducir en los contratos de exploración y explotación cláusulas de estabilidad y cláusulas de intangibilidad, porque esas cláusulas se consideran que hacen parte de las prácticas del comercio internacional. Por la cláusula de estabilidad, entonces el Estado o la compañía petrolera, el Estado o la agencia petrolera le dicen a la compañía petrolera: yo me comprometo a no cambiar la legislación de tal forma que afecte el contrato. Y en las de intangibilidad le dicen a la compañía petrolera: yo me comprometo a no utilizar mis facultades exorbitantes para modificar el contrato. Estas cláusulas son cláusulas que quieren evitar la nacionalización, la expropiación, la alteración del equilibrio del contrato, la expropiación indirecta, en fin, son cláusulas de protección porque congelan el contrato como tal. Esas cláusulas ya han sido expuestas a arbitraje internacional y hay dos corrientes en este sentido. Hay una primera corriente inspirada por el famoso caso Texas Calasiatic, en el que el árbitro único, que era René Jean Dupuy, dijo que esa cláusula de estabilidad era válida y que la nacionalización del petróleo libio era completamente ilegal y se condenó a pagar a Libia, pero finalmente hubo un acuerdo comercial. Mientras que otros tribunales arbitrales, que son tribunales arbitrales de compañías petroleras, sea con Libia, sea con Kuwait, sea con Arabia Saudita, y como les digo, todo para evitar las nacionalizaciones, han dicho lo contrario, han dicho que una cláusula de estabilidad o una cláusula de intangibilidad no pueden significar la renuncia de un Estado a ejercer sus poderes soberanos y por lo tanto esas cláusulas no aplican en el derecho internacional. Acá sucede que lo que antes era una especie de soft law, que es la resolución de la Asamblea General de la ONU, la 1803, sobre soberanía permanente sobre los recursos naturales, es una resolución que está a favor de los estados en desarrollo y que en su norma más importante dice que los contratos de petróleo son concesiones que hace el Estado a la petrolera a título precario, y utiliza esa expresión. Y eso significa que
yo puedo reversar o revocar la concesión cuando quiera porque mi soberanía es permanente y su título es precario. Entonces, ese tipo de cláusulas están en el comercio internacional y es una de las grandes pretensiones, digamos, para atajar la ola de nacionalizaciones, expropiaciones, alteraciones, pérdidas de equilibrio. Lo otro es que a raíz de esa sentencia Texas Cal Asiatic también surge y pasa hoy día en el comercio internacional que muchos autores hablan en doctrina de la internacionalización del contrato. Entonces dicen, cuando un contrato petrolero es de larga duración, sirve para el desarrollo económico de un país, tiene pacto arbitral y se trata de explotación de recursos naturales, esos contratos son contratos de la nueva rama del derecho internacional público que se llama derecho internacional de los contratos. ¿Qué pretende esa doctrina? Decir que esos contratos se sitúan en el derecho internacional público y al estar en el derecho internacional público significa que ninguna de las partes puede alterar unilateralmente el contrato, mientras que si el contrato está en el plano del derecho nacional, pues no se pueden renunciar o revocar los poderes exorbitantes del Estado como tal. Doctor Héctor. Bueno, otra de las cláusulas que se pueden pactar y que van a tener especial importancia es la ley aplicable. Los contratos de exploración y de explotación o de concesión o de asociación son contratos muy complejos y si nosotros nos ponemos a revisar las normas del Código General del Proceso, va a ser bastante improbable que se pueda cumplir el Código General del Proceso o cumplir sus normas en una disputa compleja. El Código, no sé, y digamos que también queda abierta la discusión, pues en realidad quedó limitado a resolver disputas que no sean complejas ni requieran una gran cantidad de pruebas y de expertos. En estos procesos arbitrales es diferente, digamos que ya se ha tecnificado el tema de los peritos, realmente hay compañías y de hecho nos están visitando algunas compañías en este congreso que prestan el servicio de dictámenes periciales, tanto contables como de expertos, y en el tema de las discusiones petroleras, en realidad es muy importante que tanto los árbitros como los expertos sean realmente conocedores del sector del petróleo. Eso todo para decir que la determinación de la ley aplicable termina siendo para el Estado colombiano trascendental. Y además por razones más que todo de índole práctico. Son contratos que se ejecutan en Colombia y que están sujetos a muchas regulaciones y el hecho de que estén sujetos a regulaciones inclusive de índole departamental y regulaciones de índole impositiva, pues requiere la aplicación de la ley colombiana. Y volviendo un poquito atrás sobre la discusión de la internacionalidad o no de un arbitraje, de cara a las disposiciones de la ley 1563, pues llevamos solamente 5 años y medio desde que tenemos esta nueva ley y por lo menos yo no conozco antecedentes que hayan resuelto la discusión de si un arbitraje se debió llevar por la línea internacional o nacional. De hecho, va a ocurrir el fenómeno de la judicialización de las disputas arbitrales y esa decisión solamente la va a poder tomar o el Tribunal Superior en las disputas en que sean solamente de tribunales, de particulares, o el Consejo de Estado en el caso de que intervenga una empresa estatal. Y lo que va a tener que decidir el Consejo de Estado es cuáles son las consecuencias que se derivan de haber llevado un arbitraje por el trámite que no correspondía. La discusión tiene gran importancia y tiene que ver con el debido proceso, porque de una manera u otra un arbitraje que se haya llevado por la línea internacional, debiendo haber sido nacional, pues estaría arreglado por unas normas de anulación diferentes
a las que le correspondían, razón por la cual, digamos que yo creo que en unos pocos años vamos a empezar a ver la interpretación real de cuándo es un arbitraje nacional e internacional y le va a pegar a los contratos celebrados por las empresas petroleras. Muchas gracias. Había consideración que el tiempo corre, voy a pasar al siguiente tema, que tiene que ver con cómo se puede llevar al Estado colombiano a arbitrajes de inversión, cuando estos contratos, y me estoy refiriendo a los contratos estatales, son suscritos por agencias como la ANH o Ecopetrol, que en su momento fue empresa industrial y comercial del Estado, ahora es una sociedad de economía mixta. Para estos análisis y comentarios, el doctor Antonio Aljure y posteriormente el doctor Héctor. Bueno. Para esa pregunta hay dos respuestas o dos caminos. El primer camino para llevar a el Estado, o bueno, también voy a decir para una entidad estatal que cumpla funciones públicas, es el hecho de que el Estado ante el CIADI manifieste que autoriza a una subdivisión política o a una organización estatal para que pueda suscribir pactos arbitrales con inversionistas. Una vez que el Estado le notifica al CIADI qué subdivisiones políticas o entidades del Estado lo pueden hacer, esa entidad puede suscribir un pacto arbitral con un inversionista. Pero en ese caso, el pleito entre el inversionista y la entidad en el seno del CIADI va a hacer que la parte estatal sea la entidad o subdivisión política, más no el Estado. Lo que se discuta va a ser lo contractual y no lo internacional. Y la indemnización debe salir del patrimonio de la entidad estatal. Entonces, ese es un camino. Colombia no ha hecho esa declaración ante el CIADI, de tal forma que en este momento no hay manera de llevar, si se quisiera, no solamente a la ANH, sino a ninguna agencia del Estado por vía CIADI, solamente por vía CIADI. El otro camino es por la técnica o la teoría de la imputación. La pregunta, como la formula el doctor Suárez, es cómo llevar al Estado ante el CIADI si no firmó el contrato. Y la regla general es que los litigios se dan entre las partes en el contrato. Entonces, el camino para llevar al Estado, a pesar de que no suscribió el contrato, es la teoría de la imputación de los actos jurídicos. En derecho internacional se entiende que hay un hecho ilícito cuando se reúnen dos condiciones, es decir, cuando se genera la responsabilidad del Estado. Primero, cuando comete un hecho ilícito. Ese hecho ilícito es un hecho que viola una obligación de derecho internacional. Y el segundo, que es el que nos importa o interesa, es la imputabilidad. Y entonces la costumbre internacional y la práctica internacional dicen que los órganos del Estado, así sean municipales, departamentales o regionales, o cualquiera que sea su estructura, pero que sean un órgano del Estado, de acuerdo con el derecho interno, los actos que hagan esos órganos de Estado le imputan al Estado colombiano. Y entonces, por la imputación, el inversionista extranjero puede llevar, así no haya firmado contrato con el Estado, puede llevar al Estado ante un tribunal de inversión CIADI. Vamos a poner un ejemplo fácil o práctico. Supongamos que Colombia tiene la obligación internacional de tratar sin discriminación a los extranjeros para efecto del acceso a los contratos con dineros públicos. Y la ANH abre una ronda internacional de negociación para adjudicar bloques petroleros. Y resulta que la ANH no invita a los países, a unos países determinados por cuestiones políticas o por error o por inquina o por la causa que sea. Entonces, supongamos, no invitó a Brasil, pero sí invitó a las petroleras de otros estados latinoamericanos. La obligación internacional es que no haya discriminación por nacionalidad. Entonces, cuando la ANH firma el contrato con otra compañía petrolera,
inmediatamente está quebrando ese principio internacional de no discriminación. Y entonces el inversionista, fracasado en este caso, que no pudo contratar con el Estado, podría demandar al Estado por el hecho de su órgano de Estado, que es la ANH, que por el hecho incumplió una obligación internacional y el acto es imputable al Estado. Y en ese caso, el litigio se da entre el Estado colombiano y el inversionista burlado o soslayado u omitido. Y no interviene en el proceso la ANH. Y el Estado responde con su propio patrimonio y la discusión dentro de ese litigio es la violación del derecho internacional y no la violación del derecho interno, como expliqué en el caso pasado, que es la entidad estatal o el órgano estatal y el Estado y el inversionista extranjero. Doctor Héctor. Bueno, la verdad, digamos que la explicación técnica del doctor Aljure es más que completa. Solamente me gustaría agregar un asunto, y es los contratos a los que nos venimos refiriendo son contratos de larga duración, son contratos de 30 años y son contratos que están sujetos a toda clase de ires y venires durante su ejecución. De una manera u otra, para nosotros, digamos que los arbitrajes de inversión están hasta ahora naciendo. Creo que en Colombia en este momento se están llevando 2 o 3. Vienen en camino como 5 más. Correcto, más en el aspecto de minería que de petróleo probablemente. Pero el punto al que voy es, por ser contratos de largo aliento, tiene que pasar algo realmente extraordinario para que un inversionista se vea afectado en su inversión y pueda acudir a este mecanismo alternativo de resolver el conflicto. Pero nos van a llegar bastantes y tengo entendido que la Agencia Nacional para la Defensa Jurídica del Estado está preparada y se asesora bien, inclusive con firmas internacionales conocedoras de estos aspectos. Yo solo quisiera pues complementar un poco lo que nos explicó el doctor Antonio a la luz del derecho internacional. No me voy a meter en eso, pero sí llamar la atención de ustedes de las distintas posibilidades que existen para caer en la violación por parte del Estado colombiano de una norma de derecho internacional que haga imputable al Estado. Entonces, la primera cuestión es, pues sabemos que tenemos los contratos con el Estado y en particular, y que hay una serie de obligaciones mutuas en esos contratos y que hay una serie de actuaciones o conductas contractuales de las partes. En el caso de la ANH, no se nos olvide que hay una serie de actos que son actos eminentemente contractuales, que esos son dentro de la órbita, digámoslo, del derecho privado, digámoslo así, o del interés privado en esos contratos. Pero también hay una serie de actuaciones del Estado en ejercicio de atribuciones exorbitantes, que son actos administrativos contractuales. Piensen en eso, porque eso es otra dimensión que cae al problema del arbitraje. Sabemos que la validez o invalidez de esas cláusulas no se puede tocar en arbitraje, pero sí los efectos económicos, digamos. Y fuera de eso, también son las actuaciones de la Agencia Nacional de Hidrocarburos, que no se toman las actuaciones dentro de sus facultades contractuales, sino que son en ejercicio de función administrativa como administradora del recurso. Y eso es propiamente derecho administrativo. En uno y otro caso hay que dar cumplimiento a la ley y agotar el debido proceso y no vulnerar el derecho de defensa. Hay muchísimos casos en donde la gente confunde lo uno y lo otro, y entonces lo que es de función administrativa muchas veces lo mete como contrato, y eso no es así, es distinto. En esos casos eso no está sujeto al arbitraje. Muy bien, entonces eso es lo primero. Entonces, trazar una línea clara en un contrato de estos es muy difícil, y en la vida real que nos dedicamos a eso, sabemos que eso es una realidad. Eso es una realidad. Tarde o temprano va a ser abocada. Segundo, me parece que es muy importante,
En los casos de los contratos con Ecopetrol, pues debemos distinguir aquellos contratos que todavía existen, que fueron celebrados por Ecopetrol, no obstante ser una empresa industrial y comercial del Estado, pero en ejercicio de función administrativa como administradora del recurso. Eso va a ser exactamente lo mismo que estamos hablando respecto a los contratos de la ANH. Y hay otros que han sido celebrados por Ecopetrol, ya no en esa calidad, sino como una empresa que se dedica al sector de los hidrocarburos, que sigue siendo una empresa estatal con mayoría de capital estatal, que eso tiene otras consecuencias, pero no en ejercicio de función administrativa. Entonces, también eso tenemos que mirarlo. Hemos hablado de los contratos con el Estado, pero en el sector de los hidrocarburos también hay una cantidad de contratos que se celebran entre privados, muchísimos, lo que muchos de ustedes han conocido como los famosos joint ventures o los contratos de colaboración o contratos de asociación, en donde pues también puede haber elementos de internacionalidad. Y las mismas discusiones que estábamos planteando, pues allí se pueden plantear. En muchos de esos contratos, por ser suscritos con sociedades extranjeras, pues hay un elemento de internacionalidad, entonces muchas veces se pacta ley extranjera y arbitraje internacional, así abiertamente. Pero en otros casos, pues no se pacta y se pacta arbitraje colombiano. Entonces, en el caso de que se tomara la cláusula similar a la que leímos aquí, ¿el arbitraje será doméstico o será un arbitraje internacional? Exactamente el mismo tipo de discusiones, entonces no vale la pena detenernos en eso. Queríamos tocar un último tema, que es el tema del arbitraje propiamente, digámoslo, doméstico. No vamos a hablar del arbitraje internacional con sede en Colombia, digámoslo así, sino el doméstico propiamente dicho. El nacional, y qué temas y qué problemas se abordan o estamos viendo los que nos dedicamos a esto, que nacen día a día, y las dudas. Yo quisiera empezar egoístamente en este caso, por mí, en este caso, vamos a hablarlo así, lo siguiente. Entonces, lo primero es, ¿por qué? ¿Por qué? En el sector de los hidrocarburos, que fuimos colonizadores en recurrir a la figura de la amigable composición, y que la amigable composición constitución funcionó muy bien, ¿por qué fue abandonada? ¿Por qué no se utiliza? Seguimos nosotros pegados, como se dice vulgarmente, de la tradición de la cláusula de Ecopetrol, de que para resolver los desacuerdos entre las partes debe haber una etapa de arreglo directo, que gracias pues a la legislación nacional, y a la doctrina y la jurisprudencia que finalmente fue exitosa y acogida, pues eso se volvió simplemente un procedimiento, porque entonces le dicen que si uno pone en el arbitraje el que no se ha agotado esa etapa de arreglo directo, pues entonces es una violación al derecho de acceso a la justicia. Eso no estoy de acuerdo, pero bueno, eso es lo que impera. Entonces todavía quedan muchas cláusulas de esas que se volvieron, o quedó eso en el simple papel, eso no se aplica. Sin embargo, ustedes esas cláusulas con cuidado, ustedes van a observar que la cláusula plantea que si se trata de desacuerdos, diferencias o controversias relativas a asuntos contables, debe ser resuelto por un perito contable, y si es técnico, por un perito técnico, y si es legal, por un tribunal arbitral, y si hay duda o confusión, pues entonces se va a un tribunal arbitral. En el papel eso es maravilloso, pero en la vida real eso es muy difícil. Trazar una línea exactamente de temas que se dicen que son legales, pero realmente en el fondo sabemos que son temas técnicos, especialmente en petróleo, en materia de subsuelo, por ejemplo, perforación de pozos. Esto es complicado. ¿Por qué en esos casos, en vez de hablar de peritaje, por qué no cambiamos y utilizamos la amigable composición? Creo que hay un espacio enorme para resolver conflictos que muchas veces quedan, excúsenme la expresión, atorados, o que se llevan a arbitraje, y en el arbitraje surgen los problemas que todos sabemos en materia de peritajes. Esa es una excelente pregunta. Entonces, amigable composición. En el tema del arbitraje doméstico del sector de los hidrocarburos, pues debemos decir que últimamente, en los últimos años se han presentado varios casos, y yo diría que, mal o bien, han sido sorteados con éxito. No obstante, en el sector de hidrocarburos, entre las empresas, entre los asesores de las empresas, hay cierto sabor amargo con las decisiones, y todavía persiste en la mente de muchos que esas decisiones han favorecido a las entidades estatales. Yo no creo que eso sea el caso, particularmente no creo que eso sea el caso. En mi caso particular, pues
como se dice, hay de todo en botica, se gana y se pierde. Pero uno no puede decir que siempre ganan las entidades oficiales, eso no es cierto. Pero sí quiero destacar algunos problemas. El primero, los árbitros. La cláusula que existe en los contratos de la ANH desde el año 2004, del cual fui partícipe y asumo parte de la responsabilidad, quedó que para ser árbitro en estos procedimientos se requería una experiencia de 5 años en el sector de los hidrocarburos. Cuando uno va a nombrar un árbitro, el primer problema es ¿qué es tener experiencia de 5 años en el sector de los hidrocarburos? Hay que hacer o haber sido un in-house counsel, hay que haber estado trabajando en una empresa o una firma de abogados que se dedique en ese departamento exclusivamente al sector de los hidrocarburos, hay que haber sido árbitro o participado en tribunales arbitrales dedicados a resolver conflictos del sector de los hidrocarburos. Voy más allá, ¿qué debe ser entendido como sector de los hidrocarburos? Un contrato de construcción de una carretera debe ser considerado sector de los hidrocarburos. Un contrato de suministro de bienes y servicios es del sector de los hidrocarburos simplemente porque es una empresa petrolera. Esa es la especialización que se requiere. Cuando uno examina las pretensiones de las demandas, también es muy difícil uno designar los árbitros, porque resulta que sí hay temas técnicos, muy técnicos, y que requieren del conocimiento del experto, pero también hay temas procesales, también hay problemas de pruebas, también hay problemas de contratos y de obligaciones, que para ser franco con todos ustedes, ese es casi la mayoría. Entonces, no se requiere solo expertos o conocedores del sector de los hidrocarburos, sino que necesitamos una interdisciplinaridad en los abogados. Entonces, a mí me parece que eso sería un muy buen tema para un debate futuro, de buscar la manera en que pues, este requisito sea modificado y no se exija que todos tengan que tener esa experiencia, sino por lo menos 1 o 2, dependiendo también de las controversias que vayan a ser sometidas a la decisión de árbitros. La verdad es que uno necesita tribunales multidisciplinarios con conocedores y expertos en distintas áreas para integrarlos. Entonces, eso me parece y es una sugerencia a Carlos para echar hacia adelante ese tema. Segundo, el tema de siempre. Pues sí, el sector de hidrocarburos es grande, o por lo menos uno lo siente que es muy grande. Hay muchísimos actores, muchísimos abogados, pero a la hora de la verdad, cuando uno va a escoger un árbitro, son muy pocos los que no se hayan manifestado, expresado, conocido, o hayan sido o sean asesores internos o externos de esas compañías involucradas. Y como las compañías no solo pues tienen inversiones en otras compañías, son subsidiarias o son filiales, sino que se han comprado entre sí o tienen contratos de asociación y tienen intereses conjuntos, entonces encontrar árbitros verdaderamente especializados en la materia de hidrocarburos, que no estén conflictuados, es muy difícil, es muy difícil, es muy difícil. Y a medida que esos árbitros van conociendo de los casos sometidos, pues entonces van a caer en otro problema, que no solo es que se han manifestado o son asesores de esas compañías, sino que además han actuado como árbitros en procesos en donde los abogados han actuado. Entonces ya nos estamos viendo abocados a esto. Entonces esto hay que cambiarlo, esto hay que oxigenalizarlo. Ahora, este problema, yo les quiero decir a ustedes, no solo es un problema en Colombia, sino es un problema a nivel internacional. En 2 o 3 ocasiones me he visto obligado a declinar nombramientos para arbitrajes internacionales porque pues fui asesor de una de esas compañías o rendí un concepto hace 2 años o 3 años, un concepto que no tiene nada que ver, pero pues ahí está el problema. Entonces, ahí hay un área a trabajar por la Cámara de Comercio, entidad, como para que demos debate e impulsemos estas modificaciones. Eso me parece importante. Y tercero, último punto que quiero yo tratar y luego paso a los doctores, es las pruebas, la práctica de las pruebas, la petición de las pruebas en estos procesos se está convirtiendo en un tormento, porque resulta
que como estos contratos son de largo plazo, y voy a referirme a los contratos estatales, no me voy a referir a los contratos eminentemente privados, sino a los estatales, pues nosotros sabemos que siendo contrato estatal, pues están sometidos, quieranlo o no lo quieran, para efectos procesales, a las normas de la caducidad de las acciones administrativas. Entonces resulta que como estos contratos son contratos que se tienen que liquidar, entonces la caducidad solo opera 2 años después de que se haya vencido el periodo para efectos de liquidación. Entonces son procesos en donde las pretensiones son grandísimas, no me refiero en cuantía, sino de distinto tipo de problemas, de situaciones o hechos que han ocurrido hace 8, 9 y 10 años, algunos continuos, otros no, y que están ahí, y que entonces cuando se pide una prueba, y me ha sucedido varias veces, el derecho colombiano no admite lo que en el derecho anglosajón y norteamericano se conoce como el discovery. Estamos incurriendo en prácticas de discovery para efectos de las pruebas. Entonces hay una prueba que se está pidiendo mucho, que es la prueba de la exhibición de todos los sistemas digitales, de todos los archivos electrónicos, y ustedes saben que las compañías tienen por lo menos que conservarlos durante 10 años. Entonces, a través de esa prueba y con palabras claves, pues tienen acceso a toda la información de la compañía, y esas pruebas pues se practican, si les va muy bien, 8 o 9 meses, como ha sido un caso en que me tocó a mí casi un año, en donde de las palabras claves que se utilizaron, se encontraron 12 millones de archivos. De esos 12 millones de archivos que sirvieran de acuerdo al perito, 140,000. Y cuando a ustedes les corren el traslado es de 5 días. Obviamente, pues los árbitros son personas conscientes y sabedoras, entonces de alguna manera buscan la forma de que uno tenga más tiempo para poder hacer la contradicción de la prueba. Pero esos son problemas complejos, pues porque en esos 140,000, en el caso que les estoy diciendo, había hasta una fiesta de mariachis, había fiestas entre las partes y también pues había problemas de lo que estamos hablando. Pero eso complica y dificulta el arbitraje. Entonces, en esa cuestión de pruebas hay que tener mucho cuidado, y las compañías pues tienen que tener mucho cuidado con la forma como hacen y manejan sus archivos electrónicos. Paso al doctor Antonio, para que el doctor Antonio nos cuente cuándo más o menos ha sido la experiencia que tiene en materia de arbitraje doméstico en el sector de los hidrocarburos. Sí, yo quiero empezar a responder esa pregunta con lo que yo llamaría el elogio del contrato de asociación. Y lo quiero elogiar por lo siguiente, pues bueno, primero lo he vivido y lo he tramitado en sus altos y sus bajos. Pero ¿por qué quiero hablar del elogio del contrato de asociación? Porque la primera vez que me enfrenté a un contrato de asociación me rompieron todos los esquemas de mayorías y de resolver dificultades para poder seguir avanzando, porque comienzo uno a leerlo y aparece con que Ecopetrol tiene el 50% de los derechos e intereses y la parte privada o asociada tiene el otro 50%. Y entonces yo pensaba para mis adentros, este trabajo mío va a consistir en un litigio permanente 24/7. Y resulta que el equilibrio en el 50-50 produce un fenómeno que yo no alcanzaba a entender cuando comencé a abordar la asociación, y es que las partes hacen su mejor esfuerzo para que no se empantane el contrato, y funciona. Y entonces yo veía la práctica en que claro que hay litigio, ni más faltaba que no. Lo que pasa es que no hay la litigiosidad tan grande por el contrato como uno pensaría al comienzo. Esa es la primera virtud. La segunda virtud es que tiene cláusulas de escape por todos lados. No hay acuerdo, por ejemplo, para perforar un pozo, entonces la parte que está interesada lo perfora y la otra se queda en una especie de estado latente, y cuando la que asumió el riesgo se pagó el 200% de su inversión, la otra entra a participar. Y el que se quiere retirar cumple las obligaciones de la etapa en que se esté y después se puede retirar. Tiene una cantidad de virtudes por los que llamaría yo las cláusulas de escape y la flexibilidad como de una palmera en que el 50%
50-50 obliga a esto que a mí siempre me impresionó y hoy día pues soy un gran admirador de esas virtudes del contrato de asociación. Lo otro, pues la pregunta ya particular del arbitraje, yo viví pues las dos épocas, la época en que no se podía ir a arbitraje como tal y cuando hubo el cambio pues en que Ecopetrol empezó pues a aceptar los arbitrajes. Y en esto la experiencia que he tenido es que mejor dicho, de cada 10 casos que yo puedo ver de alguna manera de litigio, los propiamente relativos a derecho petrolero pueden ser, en lo que a mí corresponde, lo que haya podido ver, el 30%, diría, 3 de cada 10 o 4 de cada 10. Hay mucho conflicto que se refiere a cuestiones meramente de calificación de una obligación, cumplimiento de una obligación, calificación de una obligación, es decir, teoría general de las obligaciones. Cuando no, se trata de aspectos que tienen que ver con la asociación, pero no son propiamente petroleros, como todas las obras que tienen que hacerse para perforar un pozo, que implica derecho de servidumbre, derecho de propiedad, derecho de posesión, derecho laboral y una cantidad pues de normatividad que no es exclusivamente petrolera. Entonces pues eso tendría para decir. Doctor Héctor. Bueno, la verdad creo que nos queda poco tiempo porque vamos a pasar al tema de las preguntas, pero solamente quiero resaltar que las grandes dificultades que se presentan en esta clase de procesos son dos. La primera, la gestión documental. Como estaba diciendo ahorita Gustavo, son millones de documentos los que hay que tener en cuenta, o sea, la parte tiene que tener muy organizada su documentación para poder utilizarla en el caso de un conflicto. Y el otro es el hecho de tener que blindar el laudo contra posibles anulaciones. Yo sí he insistido que en Colombia el deporte nacional no es ni el ciclismo ni el fútbol, sino la apelación. Entonces, detrás del recurso de reposición viene el de apelación, después de la casación, y en los arbitrajes pues tenemos la anulación y el recurso para todo, que es la tutela. En el caso específico de los temas de petróleos, es importante que quede acreditado dentro del expediente, y esa es una labor de los árbitros, que realmente ellos sí tienen experiencia en petróleo por lo menos de 5 años. Por lo menos que esté el documento, puede ser, es decir, puede ser complejo o no complejo, pero el hecho de no quedar acreditada esa condición podría dar a un tema de anulación. Muchas gracias. Hay varias preguntas, todas las preguntas son en el plano del derecho internacional. Para el doctor Aljuri, yo le he pasado una pregunta al doctor Aljuri, voy a pedirle que le dé respuesta a esa, y las demás voy a pedirle a Antonio que las personas que formularon las preguntas, que Antonio se acerquen y Antonio pues pueda dar respuesta a las inquietudes. Lo único que yo quiero agregar a la cuestión de Antonio es que una cosa es el contrato de asociación, que como su nombre lo indica es asociación y las grandes decisiones se toman en el ámbito del comité ejecutivo, y otra cosa es un contrato de concesión, entre comillas, exploración, producción, como los de la ANH, en donde no hay una asociación y entonces es el Estado de un lado y del otro lado el contratante, que es distinto, no, el comportamiento no es igual. Doctor Antonio. Bueno, tengo una pregunta que dice así: ¿pueden dos partes con domicilio en Colombia acordar arbitraje internacional con sede en otro país y luego buscar ejecutar el laudo en Colombia? La respuesta es que sí, si se pacta arbitraje internacional porque la ley colombiana lo permite, se puede establecer la sede en otro país, o sea, la respuesta es positiva. ¿Cambia algo la respuesta si una de las partes es una entidad estatal? Yo pienso que se mantiene igual, es decir, si la entidad estatal puede pactar arbitraje internacional, pasa a establecer la sede en cualquier país del mundo, no hay ningún problema, y después pues se puede ejecutar el laudo en Colombia. Entonces, esa sería la respuesta para eso. Una segunda pregunta dice: el capítulo de inversión del TLC con Estados Unidos
hay la posibilidad de llevar a arbitraje de inversión disputas derivadas de acuerdos de inversión donde cabría este tipo de contratos de hidrocarburos. ¿Pueden las partes renunciar en el contrato a esta posibilidad? Si entiendo bien la pregunta es que se firma un contrato de hidrocarburos y en el propio contrato de hidrocarburos se pacta en una de las cláusulas que renuncian a acudir a la posibilidad o a la acción procesal judicial que se tiene. Aquí, pues si es el TLC, las opciones son ir al CIADI o un arbitraje comercial internacional o un arbitraje comercial bajo el reglamento UNCITRAL de las Naciones Unidas. En realidad, pues no he visto que esto haya sucedido en el derecho interno, pues esto no se puede. En el derecho internacional no tengo conocimiento de que haya habido una renuncia desde el comienzo a iniciar cualquier acción, no conozco, pero pensaría que un tribunal arbitral pues desecharía ese tipo de cláusula porque sería pues someter a una parte desde el comienzo a cualquier arbitrariedad. Con esto estoy distinguiendo con que sí se puede renunciar por el contrario al recurso de anulación en Colombia, cuando las dos partes no tienen domicilio en Colombia. Esta es una hipótesis, digamos, es exótica, creería que en la práctica se puede tumbar. Doctor Héctor, ¿quiere agregar alguna cosa? Sí, una pequeña cosa. Yo estoy de acuerdo con el doctor Antonio que dos nacionales pueden pactar arbitraje internacional, aplicación de ley extranjera y pueden determinar que la sede sea Colombia o que una ciudad de Colombia o afuera. Lo único que tiene que ocurrir es que tenga un criterio de internacionalidad, es decir, que ese contrato se celebre en el exterior, se ejecute parte en el exterior o que pueda tener un aspecto de mercados internacionales que lo lleven a pensar que sí tiene un punto de contacto para hacerlo. Tenemos 2 minutos. Otra pregunta. Sí, lo que ustedes digan, pero… Sí. Pues bueno, esta pregunta dice así: el numeral primero del artículo 62 de la 1563 establece que cuando una sociedad tenga más de un domicilio, el domicilio será el que guarde relación más estrecha con el pacto. Por aplicación del artículo 10 del Código de Petróleos, cuando una empresa extranjera establezca sucursal en Colombia, que no es una persona jurídica distinta de la matriz, y celebre un contrato de explotación de crudo, no se entendería que el arbitraje es nacional por dicho numeral primero del artículo 62. La respuesta aquí yo creo que es esta. La ley 1563 derogó uno de los incisos del artículo primero, del artículo 10 del Código de Petróleos, y el artículo que derogó es el que dice expresamente que el contrato por su materia y por los bienes es un contrato que se somete al juez colombiano y a la ley colombiana. Entonces yo pienso que al derogarse expresamente ese inciso primero, entonces el legislador quiso que las compañías petroleras y el Estado colombiano o su agencia pudieran pactar arbitraje internacional. Acá la gran pregunta es, ¿tiene efectos el inciso segundo que dice que la sociedad o la sucursal que se establezca en Colombia se entenderá para todos los efectos que es colombiana? Entonces la respuesta para mí es que son compatibles, es decir, se puede entender que se puede pactar arbitraje internacional porque se le quitó la calificación del que el contrato pues es colombiano, se rige por la ley colombiana y ante juez. Y sin embargo, eso es compatible con el hecho de que se considere que la sucursal es una sociedad colombiana.
son tan compatibles que el legislador le gastó 2 incisos para los 2 temas. Si desaparece un tema sobre el hecho de que el contrato esté regido por la ley colombiana y el juez colombiano, significa que es compatible pues con la otra disposición del inciso segundo. Ese es mi criterio. Yo complemento en eso diciendo, sí, pues el problema de lo que es el domicilio y la persona jurídica como tal, pues uno le puede sortear la cuestión, pero tiene que caer en los otros elementos de la internacional. Y el problema está en, ¿el contrato se ejecuta en Colombia sí o no? El recurso que se está explotando es aquí en Colombia. El hecho que para el cumplimiento de las obligaciones tenga la compañía extranjera que trae recursos del exterior, sea una inversión extranjera, eso ya lo encaja dentro de uno, eso ya va en el gusto del consumidor. Entonces puede haber otros elementos de internacional, que es lo que está diciendo Antonio, que lo pueden llevar a ser internacional. Pero lo que nosotros insistimos es, pongámosle claridad al asunto un poco, porque es que sigue abierta la discusión. ¿Me explico? En materia de contratos del sector de hidrocarburos entre privados, no se da esa discusión básicamente. Tan es así que hay muchos ya controversias en materia de joint ventures que han sido con ley extranjera, tribunales arbitrales internacionales, laudos en el exterior, que han venido a ser ejecutados en Colombia mediante la figura muchas veces del exequatur y sin exequatur también. Entonces, pues estos son los temas que persisten, para nosotros persisten. ¿Por qué? Porque se derogó el inciso primero y no el inciso segundo. ¿Para qué mantenían el inciso segundo si está el Código de Comercio? Pero nos dejaron con el San Benito, ¿sí ve? Entonces, ese es el problema. Pero la idea de la comisión de la ley sí era resolver el problema. Era resolver el problema, pero no se resolvió porque solo se derogó el inciso primero. Muchas gracias, con el mayor gusto. Si tienen más preguntas, podemos hacerlo en el corrillo o lo que sea. Y Antonio. Esto que está rápido. No sé, si es de la Cámara de Comercio. ¿Dan 3 minutos, que estas están rápidas o ya no? ¿Sí? 3 minutos, muy bien. Mire, una pregunta es que si el arbitraje es nacional, ¿se puede pactar como internacional o nacional e internacional? La respuesta es la que pienso yo, es eso. Si es internacional y se tramita como nacional, no pasa nada, pero la calificación se mantiene como internacional. Pero de nacional no se puede calificar a internacional. La otra pregunta es si en la explotación de crudo en los contratos de asociación, en la inversión, contrato entre inversionista y el Estado colombiano, hay un contrato de exploración de crudo. El contrato tiene una cláusula de estabilidad que congela durante 5 años, no, esta no era la que quería contestar yo, pero esta está más larga, entonces, es que me da pena, es por el tiempo, no se puede contestar, pero está... La contestamos después si quieren el corrillo. Sí, es esta. Los arbitrajes internacionales mencionados que declararon la inaplicabilidad de las cláusulas de intangibilidad, ¿eran comerciales o de inversión? La respuesta es que no había el criterio de inversión en esa primera época, entonces pueden catalogarse como comerciales, como tal. Eso era lo que quería decir, que había 2 rápidas que se podía. Entonces, para no tomar más tiempo. La persona que hizo la pregunta que hacemos en corrillo lo podemos contestar.